Pokémon la llamada de Caronte. Bueno, por lo que me pasó hace casi una semana así, más o menos. Yo estaba en el autobús de camino a la escuela, jugar mi Soul Silver en mi DS, cuando el bus se tambaleó un poco en una parada. Esto no era inusual, muchos de los autobuses de la ciudad estaban en mal estado y sus motores de estancamiento era común. Solo una mueca de disgusto por esta, hasta que algo se deslizó de la parte trasera del autobús después de su parada repentina, el objeto de hacer un alto en mi asiento. Parecía ser un Pokewalker abandonados, para mi sorpresa. Me agaché y lo cogí para tener una mirada más cercana, distraerme con ella, mientras que el conductor del autobús trató valientemente de reiniciar los motores, todos los demás pasajeros a mi alrededor gimiendo de impaciencia. Tras una inspección más cercana, sin embargo, qué mal que el Pokewalker Poco era bastante desgastados y sucios, pero lo peor aún estaba en la pantalla de la cosa. La cubierta de plástico transparente había sido muy rayado, mirando como si alguien hubiera hecho a propósito con las teclas o algo así, hasta el punto que de otro modo sería casi imposible decir qué tipo de Pokémon estaba dentro, es decir, si la cosa se supone incluso trabajó. Curioso, el pulgar se cernía sobre el botón de potencia media, debatiendo si debe activar o no. Eso fue cuando el autobús de repente comenzó a correr de nuevo, el sonido sorprendente para mí que simplemente me puso la Pokewalker en mi bolsa. Me olvidé de él durante todo el viaje en autobús y a través de mis clases hasta que finalmente llegó a su casa esa misma tarde. Yo estaba acabando en mi bolsa cuando llegué a gusto en casa, sorprendido cuando mis dedos rozaron la Pokewalker destrozados me había olvidado. Lo miré de nuevo, y sinceramente no pude evitar sentir un poco de lástima. Encogiéndose de hombros, pensé que valía la pena intentarlo como yo saqué mi DS, y por último fue el Pokewalker poco aún más sorprendido al ver un pitido a la vida. Me miró de reojo la pantalla de raspado, sintiendo aún más pena por los Pokémon sin hogar cuando descubrí, con cierta dificultad, que se trataba de un interior de Gardevoir. Gardevoir que se ven son una de mis Pokémon favorito de la mayoría, y que alguien muy triste acaba de abandonar la suya de esta manera. No había forma de esta cosa no había sido dañado a propósito me di cuenta, por lo que espera más allá de la esperanza de que tal vez solo tal vez yo podía entrar en mi propio juego. Empecé mi Soul Silver en el menú Pokewalker, y señaló que el dispositivo con mi tarjeta de DS, la búsqueda de la función conectar con evidente dificultad. Me quedé boquiabierto. Es el contacto. Caronte ha regresado de su paseo. No pude evitar sonreír ante la sensación de calor de la adopción de este Pokémon pobres como los datos transmitidos en mi DSA hasta que algo salió horriblemente mal. El duende no se termine de cargar, detener la derecha cuando solo la forma vaga de Gardevoir aparecía en la pantalla y de repente pareció congelarse. Me entró el pánico, dándose cuenta de que probablemente había descargado accidentalmente un Pokémon hackeado glitchado de algún tipo. Fui a apagar la esperanza de salvar mis datos, cuando el cuadro de diálogo que muestra el pasado de Vaga Gardevoir forma afirmar el ahorro, no cortar la energía. No se congeló me di cuenta, pero aún estaba un poco perplejo por Charons como el nombre del Gardevoir parecía ser, Sprite no desea cargar. Eso fue entonces que también señaló que no fue a un pequeño diario de Caronte aventuras en su Pokewalker bien. Decidí echar un vistazo a los Pokémon, tan pronto como pude, así que dejé que el ahorro final del juego, antes de iniciar mi juego de nuevo. Yo ya estaba en un centro Pokémon, por lo que inmediatamente me arranca el PC para ver mis cajas. Me pareció Sprites de Caronte y lo seleccionó para echar un vistazo a sus estadísticas. Casi me gritó y cayó mi DS con horror cuando finalmente conseguí un buen vistazo a su duende y su grito. Caronte era una visión inquietante de un Gardevoir, la piel era de un feo color verde oscuro y el cabello de un tono extraño, oscuro de una casi púrpura. Sus ojos eran de color negro sólido, no solo a sus alumnos, y el goteo de lo que parecía un logo negro por igual, y donde la bocina debe estar en su pecho estaba el logo mismo negro también y un agujero, como si el cuerno había sido completamente arrancado. Su grito fue de alguna manera confusa y casi suena como si estuviera en el dolor. Tuve que cerrar mi DS por un segundo y tomar una respiración profunda, al darse cuenta de que tal vez lo que realmente era un Gardevoir hackeado. Posiblemente, nada especial. Y después de todo, amaba a Gardevoir, así que pensé que podía ser bueno en mi equipo.
Cuando finalmente me recogieron, tengo una mejor visión de sus estadísticas y se sorprendió al descubrir que estaba ya en el nivel 100, pero curiosamente había 0 HP. Ah, sí me di cuenta, poniendo los ojos. Tenía que haber sido hackeado. Él era un hombre Gardevoir, el nivel 100 con una naturaleza tranquila. Sus ataques eran un poco fuera de sí, o eso creo. Yo nunca le presté atención a tiempo o no Pokémon puede aprender ciertas moves. Sabía Canto Mortal, Bon Destino, Bola Sombra y Teleport. Pensé que era extraño que un alto nivel Gardevoir un cortado en el que aún tienen que teleport, pero no me lo cuestiono. Me cambié a cabo con uno de mis otros Pokémon, el que está en la parte superior de mi partido, para obtener Caronte, de inmediato la curación de mi partido para ocupar su nuevo HP también. Cuando me registré en él después, sin embargo, me sorprendí al encontrar que, además de todos mis Pokémon, HP Caronte se sigue en 0. Decidí que, desde que estaba en la parte superior de mi partido para que mi entrenador de hablar con él y ver cómo me gustaba. Un globo de texto apareció por encima de su cabeza de lectura. Al principio pensé que era todo lo que iba a suceder, hasta que apareció un cuadro de texto, leer lo siguiente. Caronte, quiere que le siguen. ¿Vas a seguir Caronte? Si no. Pensé que esto era un poco extraño. ¿Cómo fue el juego de hacer esto? O mejor aún, ¿cómo es Caronte era capaz de afectar de esta manera? ¿Es que avanzada de un hack? Decidí que, ya que mi juego no parecen ser glitching o congelación hasta el momento, sin embargo, seguir adelante e ir junto con él. Elegí sí, y en cuanto había hecho así, Caronte utiliza teleport, una vez más con su grito horrible y tortura. Me estremecí y esperó, pensando que me acababa de teletransportarse fuera del centro de Pokémon de nuevo. Este no fue el caso, sin embargo, ya que en vez me encontré en el pasillo del viejo castillo, Caronte a mi lado. Me entró el pánico, dando cuenta de lo imposible se trataba, dándose la vuelta para tratar de la puerta. Lamentablemente, sin embargo, apareció un cuadro de diálogo, de lectura sencilla, la puerta está cerrada desde el exterior. No hay forma de salir todavía. Estaba frío y se tragó, preguntándose qué diablos estaba pasando. Traté de pasar a Caronte otra vez con la esperanza de que volverá a recurrir a teletransportar, pero el Gardevoir solo respondió con otra, y nada más. Frustrado, lo fui a cambiar con uno de mis otros Pokémon con la esperanza de que yo daría al traste con el hack. Sin embargo, cuando abrí mi partido, me sorprendí al ver que estaba completamente vacío, salvo por el Gardevoir, whose HP todavía estaba en 0. Me resistí a la tentación de apagarlo allí y entonces, temeroso de que al hacerlo solo corruptos mi juego con lo que había hecho suya, lo peor de todo, perder todos mis Pokémon. Cerrar la pantalla del partido, me decidí a ir solo con ella, por ahora, aunque yo no quería. El viejo castillo nunca fue mi favorito de la mayoría de los lugares en los juegos de diamante, perla y platino. De hecho, desde que vi mi primer no Pokémon fantasma en ese lugar, me juró de volver allí nunca más en el juego, y la música en sí era lo suficientemente espeluznante también. Ironía cruel, supongo. Empecé a pasear por la mansión, nervioso como siempre, y esperando un fantasma para que aparezca en cualquier momento. Dejé escapar un suspiro fuerte entonces cuando la música de batalla aleatorios comenzó a tocar, y apareció un Gastly salvaje. Yo no creía que fuera posible, teniendo en cuenta que no tenía ninguna HP, pero Caronte fue enviado en su batalla Sprite mucho más inquietante por detrás y más clara que antes. Parecía que la herida en el pecho fue todo el camino a través de su cuerpo, el lodo negro que gotea de detrás también. Me tomó un momento para mirar hacia otro lado y componer yo mismo antes de continuar con la batalla. Cuando pude mirar a la pantalla de nuevo, me hizo una mueca y se utiliza bola sombra. Me quedé muy sorprendido y un poco decepcionado al ver que sacar la Gastly de un solo golpe, con la esperanza de que hubiera sido capaz de atrapar y tienen algo más en mi partido, por lo menos. Inesperadamente, sin embargo, cuando el desmayo Gastly, un diálogo parecía que no era el habitual para una victoria, Wild Gastly fue sorprendido. Yo no lo podía creer. Inmediatamente, he comprobado mi partido y por supuesto, el Gastly estaba allí, de hecho, fue incluso aún se desmayó. Lamentablemente, sin embargo, era incapaz de mover el Gastly a mi lista de partido, casi como si fuera bloqueado. Me decidí a tratar de hablar con Caronte otra vez, para ver si algo más podría suceder.
Al principio tenía la costumbre, de nuevo, solo para otro cuadro de diálogo que aparezca la lectura, una vez más. Caronte, quiere que le siguen. ¿Vas a seguir Caronte? Si no. Empecé a sonreír con alivio, al darse cuenta quizás esta vez yo estaría teleportada de aquí de nuevo al centro Pokémon, por lo que de inmediato me eligió la opción de sí. No me di cuenta entonces de lo enorme que era un error en el momento, pero en lugar de teletransportar, en lugar que sin saberlo, renunció a todo control de Caronte. Empezó a llevarme más lejos en la mansión, y todo lo que podía hacer era mirar sin poder hacer nada. Cada pocos pasos se encontraba con otro salvaje Gastly, que la derrota por supuesto y el Pokémon se desmayó de alguna manera instantánea añadido a mi partido, el Gardevoir todo el tiempo siendo capaz de luchar a pesar de que ya sea se desmayó, o tal vez muerto. No considerar esta revelación por mucho tiempo, sin embargo, como Caronte pronto hizo su camino, mientras conducía a mi entrenador todo el tiempo, a una puerta. Me di cuenta que era la habitación en la que entrar en donde puedes cogerlo, tan solo he podido ver el interior antes de la Gardevoir me llevan en su interior. Una vez que entramos en la habitación sin embargo, fue sin duda muy lejos de lo que se suponía que era. Era mucho más grande de lo que recordaba, y las paredes y el piso tenían agujeros y parecía como si estuvieran pudriendo. En este punto, Caronte se apartó de mi entrenador y con el centro de la habitación. Todos los Gastly cogimos juntos me dejó y se unió al Gardevoir, así, dando vueltas alrededor de ella. Caronte se dio la vuelta entonces, su mina de esprites frente de donde estaba, rodeado de Gastly. En este punto, comenzó de la forma en que sonaba, el uso Perish Song. Solo la canción en sí, fue menor en el tono mucho más lento y parecía como si una estática que se corrompe. Traté de bajar y desactivar el volumen en mi DS, pero no hizo nada si acaso la canción parecía hacerse más fuerte y siguió jugando una y otra vez. A medida que cantaba, el Gastly comenzaron a girar, como si estuviera bailando alrededor de Caronte, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que parecía ser un agujero negro por debajo de la apertura de la Gardevoir. De repente, la canción se detuvo, y también lo hizo el Gastly. Un cuadro de diálogo apareció, con otro, pero luego continuó. Al instante, me di cuenta con sorpresa, Caronte, el Gardevoir estaba hablando a mí. Gracias por traerme aquí. Estas almas, y los míos descansar. No hemos terminado aún, sin embargo, su turno llegará. Su turno llegará, y yo, en 5 días que vienen se will. Yo. Fue en este momento en que llorar Gardevoir gritó fuera de los altavoces a un volumen imposible y el tono horrible. Dejé caer mi DS para cubrir mis oídos, maldiciendo al golpear el piso de madera dura y apagado de repente. Traté de comenzar mi nuevo DS, pero yo ya sabía que era inútil. Estaba roto, y todo porque a mí traer a casa algunos Pokéball era espeluznante. Terminé y la tiré, por cierto. Que dejó de funcionar también, después me trasladé a Gardevoir en mi juego. Al principio no podía dormir a causa de esa advertencia misteriosa, que tenía todo tipo de pesadillas horribles en los ojos de negro sangrado de Caronte y el grito inquietante. Yo sé que no se debe trabajar a lo largo de idear a alguien enfermo de una broma, pero tengo que admitir que era el infierno de un truco convincente.